Grabar en esta computadora. Ya, a la cuenta de tres, entonces nos saludamos entre todos, ahí sí. Un, dos, tres, buenos días, alumnos. Buenos días. Buenos días, profesor. Bien, como les estaba contando el día de hoy, vamos a comenzar a trabajar con la clase 16, en donde vamos a comenzar con la parte de la crítica escrita. Tengan en cuenta que para cualquier tipo de texto, da lo mismo si es que es literario, no literario, sea un poema, cualquier cosa así, siempre van a tener que crear primero un esqueleto, algo así como una planificación. ¿Se acuerdan de qué planificación es la que estamos hablando, cierto? ¿Alguien recuerda dónde hicimos la planificación? Ignacio, buenos días. Buenos días, Diego. Ya, para los que no se acuerdan lo vamos a ver un poquito más adelante. Mientras tanto vamos a recordar algunas características de la crítica de cine. Esto la verdad aplica a cualquier crítica en general. Siempre y cuando sea una producción grabada vamos a poder tener la posibilidad de criticarlo. Lo importante y lo que más me interesa a mí es que ustedes aprendan a leer este tipo de esquemas. Eh, a ver. Valentina de la Fuente. Valentina, ¿me podrías decir qué aspectos abordan la crítica de cine? Utilizando claramente el Power. ¿Leyendo eso? ¿Sí? Texto mixto que entrega información y al mismo tiempo realiza un análisis y una evaluación, punto de vista sobre Ya, producciones muchas grabadas. gracias Valentina. Está ahí nomás. Eh, Punto importante, tengan en cuenta que lo que yo pregunté tenía una palabra clave, que era ¿qué aspectos aborda? Entonces yo estaba preguntando por esta otra parte. Tú hiciste, Valentina, lo normal, que es leer esto de acá de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque acá, en esta parte del mundo, justamente nosotros leemos de izquierda a derecha. Comenzamos acá y seguimos acá. Entonces, claro, técnicamente está bien lo que hiciste, pero ten en cuenta que de repente hay que darse cuenta qué es lo que está haciendo, qué es lo que está preguntando la pregunta realmente. Así que cosa para tener ojo para la próxima. En una pregunta, ustedes intenten comprender primero qué es lo que se está preguntando y después pónganse a responder. ¿Se entendió, cierto? Ya. Vale, ¿podrías ayudarnos entonces ahora sí con el tema de cuáles son los aspectos que se abordan dentro de la crítica? Aborda aspecto como tema, personaje, directo, producción, espacio del público, técnicas cinematográficas, banda sonora y guión. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces, en el primer cuadrado estamos haciendo referencia a las características principales que tiene este tipo de texto, que sea mixto, que entregue información y también una opinión. Y por otra parte, que tengamos que hablar sobre estos aspectos de acá, como son el tema, el director, las técnicas cinematográficas, etcétera. Ya. Eso como características generales. Ahí tengo entrando más gente. Ya. Había más gente en matemáticas, ¿cierto? Ya. Buenos días a los que entraron. Por favor, recuerden cambiarse el nombre y apellido. Ah, por cierto, bueno, creo que ya van tres que entraron. Em, Tengan en cuenta que tengo el audio más o menos malo. De repente se me baja. Así que si no los escucho, los paso de largo, es por eso, porque literalmente el Ya. computador no me escuchó. Ya. Tenemos entonces el mismo ejercicio. Ahora, por favor, ayúdame a algún niño. Brandon Suárez. Ok. Sobre la crítica de cine, ¿cuáles son los elementos que abordan las opiniones? La calidad artística, la edición, el Bien, sonido, la escritura, la cinematografía, el mensaje, la historia, la originalidad de la historia, recepción del espectador. muy bien. En este caso, su compañero pudo seguir esta misma línea, pero en vez de haberlo hecho de forma racional, que es de arriba hacia abajo, yo pregunté por de abajo hacia arriba.
En este caso vendría siendo texto mixto, opiniones, características de las opiniones. ¿Y cuál vendría siendo las características de los hechos, Alonso Silva? Tengo el Alonso pegado. Yo igual veo la pantalla negra. Ay, Dios mío. De vez en cuando los computadores se ponen malditos Sí, es verdad, Nico. y hacen lo que se les da la gana. O sea, por ejemplo, puede que hasta puedan hacer esto. Esperen que estoy buscando. Yo sé Eh, cuando tengo el mouse puesto y tengo mucho lag, se me mueve solo el mouse. ya. Vamos a tener que seguir entonces. De todas maneras, la característica de los hechos, o sea, cuando hablamos de los hechos dentro de una crítica, tenemos que hablar de los realizadores, o sea, las personas que actuaron, los productores, los camarógrafos, todo ese lote, la ambientación, la música, la vestimenta y los Exacto. personajes. Ya, sigamos. Ah, por cierto, recuerden una cosa, no es lo mismo personajes que actores. Los personajes son aquello que se representa. Y también es importante dentro del mundo de la animación porque resulta que ellos cuentan con otro punto que no tienen los actores, los dobladores. ¿Saben qué son los dobladores, cierto? Los que hacen la voz. Muy Sí, los bien, actores que hicieron voces, como por ejemplo Mario Castañeda, la voz de Kakaroto. también. Bueno, ustedes ya saben quién es Kakaroto. Que el Broly siempre grita. Marito Castañeda, sí, el tipo de un amor. Siempre que iba a los eventos hacía el Kamehameha en conjunto. Buenos tiempos. Sigamos. ¿Recuerdan el tema de la planificación que les comentaba? Esto de acá es la planificación. Con este cuadradito completo ustedes pueden sacar toda la información que necesitan para poder empezar a hacer su trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? A comenzar. Tengan en cuenta que la primera cosa que se necesita antes de escribir es ver una película cortometraje. En este caso, nosotros no vimos Nahuel. Esto de acá es solamente para el ejemplo aptos, que voy a ir explicando a medida que vayamos pasando por paso. Entonces, una cosa. ¿Qué nos tocó a nosotros en vez de Nahuel, una leyenda mapuche? Un capítulo de Hey Arnold. ¿Cuál en específico? El chico del pórtico. El chico del porte. Ya vimos de qué se trataba. Se trataba de un chico que no quería abandonar su Ya. pórtico, que se crió ahí y es como siempre quiere Nicolás, defenderlo cuando alguien se acerca, se ya, pone Nico, demasiado ¿sabes agresivo, qué? pero Mira, hasta que sé que estás descubrieron moviendo su la boca, debilidad. pero la verdad es que no te escucho absolutamente nada por el problema de audio. Se me bajó y lo único que veo es que mueves la Te, boca. te escribo? Por favor. Dijiste te Ya. escribo, ¿cierto? Sí, Ya, gracias. Mientras tanto nos escribe Nicolás. em, para comenzar con la parte de los hechos del chico del pórtico, hay que comenzar a investigar. Tengan en cuenta que em, es una serie. La serie va por capítulos y los capítulos van por temporadas. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. obvious. Primera parte, vamos a tener que empezar a trabajar con la ficha técnica. Aquí es donde ponemos todos los datos concretos de nuestro trabajo para que la gente pueda, una vez que lea su reseña, decidir si quiere ir a ver ese capítulo en específico. Entonces tenemos la ficha técnica y un montón de elementos que se tienen que ver de acá. Ahí lo tengo medio tapado con esto. Ay, disculpen. Se me fue. Ahí está. Dejar de anotar, bla, 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 bla. Muy bien, Nicolás. Nos acabas de dar el principio de tu reseña, de que trata de un chico que no quería abandonar su pórtico y bla, 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 hasta que el protagonista llega y descubre cómo sacarlo. Ahora, ¿qué características tiene que tener la parte de la investigación? Todas estas de acá. Ese cuadradito, que es un montón de elementos que pueden encontrar en internet, pero lo más importante es que los busquen, así que es lo primero que vamos a hacer hoy día. Después de eso vamos a hablar de la introducción, que es lo que hizo Nicolás, que es hablar de la primera parte del capítulo, el desarrollo, que ustedes tienen que presentar una tesis, y aquí es donde comenzamos con la complicación del nuevo contenido. ¿Cuántos de ustedes saben qué es la tesis? Y no me refiero a las tesis la que cantaba ni la culpa no era mía, pero va por ahí.
¿Alguien sabe qué es una tesis? Levanten la mano, por favor, que no alcanzo a escuchar nada. Tesis, 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 tesis. Ya. Almendra, ¿podría escribirnos por chat? Ok. Les recuerdo, por favor, a los que están entrando, poner cámara y su nombre y su apellido. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Lisette. Lisette, vi que tuve problemas para entrar. ¿Lograste meterte? ¿Te costó mucho? No, Oh, profe, tuve algunos problemas con el computador, pero me metí el celular. ya. Muchas gracias, Lisette. Por cierto, para los que están entrando, tengo un poquito de problemas con el tema del audio. De repente se me escucha súper bien y de repente ¡guau! Se me baja. Entonces estoy así como que... Ya. Así como radio vieja con la señal funcionando mal. Sí. Así como se está cortando la señal. No, de hecho es peor todavía porque yo veo y escucho que están diciendo algo, pero se escucha así. De hecho, Nicolás, ahora se te escuchó bien. Ah, en los Ya, tiempos de mi mamá, los sigamos. computadores se arreglaban a El los desarrollo golpes. entonces vendrían siendo los argumentos en relación a la tesis. Esta palabra de acá me parece súper importante que rescatemos qué es. Em, tenemos, em, Brandon dice, la tesis es una opinión reforzada con razonamiento. Muy bien. Es un propósito de una opinión. Excelente. Y Almendra pone que es como un ensayo de todo lo que aprendimos durante la enseñanza. También, eso es verdad. Los tres tienen razón en distinta medida. De todas maneras, Almendra tiene que ver con un tipo de trabajo que justamente utilizan una opinión general que tienes que defender. De hecho, al final de tu ciclo escolar se supone que tú tienes que tener una postura respecto de todo lo que aprendiste y esta tienes que enseñársela al mundo. Entonces, una tesis de universidad es la evolución de la tesis. Así que te me estás adelantando en materia. Eh, ya, muy bien, muy bien. Muy bien, Nicolás, recuerda dejar eso como la parte de introducción. Ahora vamos a seguir con la conclusión. Aquí se relaciona la tesis presentada con el inicio y además una recomendación para ver o no ver la película. Si es que ustedes consideran que algo no es digno de verse, es completamente plausible que lo pongan. Da lo mismo si es que algo es demasiado aclamado. Eh, Si es que ustedes no lo consideran bueno y dan argumentos, también pueden poner que no. Y por otra parte, la idea es que si ustedes encuentran que algo es bueno, háganle justicia a través de su razonamiento. No digan que es bueno porque es bonito nomás. Tiene que ser bueno porque todos los elementos que estén abordados sean de calidad. Ahora, vamos a comenzar entonces con la primera parte. ¿Qué es una tesis? Como marco general, podríamos decir que es una posición personal que se mantiene respecto de un tema. Y la idea es que se vaya fundamentando a lo largo del trabajo escrito que vayan poniendo. ¿Cómo se fundamenta? A través de argumentos. Cada vez que ustedes dicen que uno... ¿Saben qué significa fundamentar algo, no? Primera pregunta. ¿Bien? Justificar. Ya, va por ahí, pero no exactamente. ¿Qué es fundamentar? A ver, ustedes saben que las opiniones son cosas que pueden verse por puntos de vista, ¿cierto? O sea, Exacto. alguien puede pensar distinto de ustedes. Ahora, si alguien puede pensar distinto de ustedes, ¿cómo van a encontrarles la razón? Explicando. Con un fundamento. Diego, alcancé a escuchar que la primera parte le respondiste, pero como que dijiste dos y se me bajó el volumen. Con un fundamento. Ahí sí, excelente. La idea del fundamento es que ustedes les encuentren la razón. Entonces es muy importante poder fundamentar porque una persona que no fundamenta su opinión al final termina como tonto. Se los doy por experiencia. Entonces no pueden opinar algo y creer que todo el mundo va a estar de acuerdo por automático con ustedes. Tienen que aprender a pelear por hacer entender a las personas que ustedes tenían razón. Y para ello necesitamos fundamentar. En enseñanza media esto se ve más a fondo. El día de hoy solamente se va a trabajar con los tipos de fundamentos que sean vistos.
o que ustedes sientan que están bien, pero la idea es que mientras más fundamentos den, más razón tienen, siempre y cuando los fundamentos estén buenos. Ahora, vamos a comenzar con esta primera parte y para ello vamos a trabajar con el chat de Zoom. Voy a dejar el chat de Zoom abierto para que todos ustedes investiguen todos estos elementos en grupo. Así que, a ver, voy a hacerlo más chiquitito. Y en el chat... Ay, Valentina, se te quedaron todos pegados. ¿Se te despegó? ¿No? Ay, ay, ay. Es tu Ok, computador nomás. mientras Es que tanto, no me en escucháis, es el... un error del computador. Ya, En los pucha. tiempos de mi mamá, todo se arreglaba a golpe. No sabíamos cómo los hacían, no sabíamos cómo los manufacturaban, pero sabíamos arreglarlo. Así como, ¿qué le pasó? Ah, se pegó. Ah, se Nicolás, no arregló. se te escucha casi nada. Podrías mejor escribir, porque de verdad que la mitad de lo que dijiste se me cortó. Oh, Dios mío, me tiene estresado esto. Ya, Pegan el lo que tienen que computador a hacer ver qué mientras pasa. tanto es la investigación de la ficha técnica del capítulo del Chico del Pórtico. Importante, los capítulos normalmente y sobre todo en el formato gringo se marcan por número de capítulo X, número de temporada. Eso también tienen que investigarlo. Por ejemplo, el Chico del Pórtico podría ser capítulo 5, temporada 2. Entre paréntesis 5X2. Ahora, por favor, vayan anotando en el chat de Zoom toda la información del capítulo del Chico del Pórtico. Así que vayan a buscar por internet. Y busquen en internet, busquen. Me van mandando entonces, por favor, por acá, coma, A ver, ¿de la qué ficha capítulo es el chico técnica del pórtico? Voy a buscar el chico del pórtico, Hey del Arnold. capítulo del Chico del Pórtico. Pueden investigar. Adelante, adelante. ¿Va? ¿Se está compartiendo mi pantalla? O sea, ¿se está compartiendo mi pantalla o el PowerPoint? El PowerPoint. Ya. Brandon encontró el primer dato. Muy bien. Ah, por cierto, Brandon, te salió 3B porque de hecho los capítulos de Arnold, siempre que salen, son dos. Son dos segmentos de 10 minutos. Mira, aquí encontré una información bastante buena. Recuerda copiarlo, Nicolás. El chico del pórtico, en título en inglés Stop Kid, es la segunda mitad del Muy tercer largo. episodio de la primera temporada de la serie animada de televisión Oye Arnold. Este episodio fue presentado el 14 de octubre de 1996. La primera mitad de este episodio es La gorra de Arnold. Yo sé dónde está eso, está en Wikipedia. Ujú. No importa. Bueno, de hecho, esos son puros detalles secundarios, así como los capítulos de relleno en Naruto. Espera, hey Arnold, es de 1900, ¿es de los 90? Sí, Así es, mi Creí niño. que era de los 2000. Parece de los 2000, pero en realidad No parece tanto que fuera de 1996. Sí, es cierto. Parece es más, que era pero a finales de los 90, era en el 1996. En ese año se presentó el chico del pórtico. Espera, que voy a escribir. Es la segunda mitad del tercer capítulo
han investigado? Em, No, ¿qué de más han la... averiguado? Si tienen dudas, también me las pueden hacer por chat. Yo ya le pegué un pantallazo, mamá. Profe, yo no sé si estará bien, pero se lo voy a enviar. Claro. Craig Bartlett. Sí, muy bien, Brandon. ¿Dónde lo investigaste? En Google. De hecho, ¿saben dónde más Busqué sale? Lo voy así. a tirar por un pantallazo un poquito. Al final de cada capítulo sale este tipo de información. El director ejecutivo, que viene siendo el productor, las personas que supervisaron, los coproductores, la línea productora, el cast, o sea, los que hablan en inglés, O sea, en del capítulo general, todo respectivo. el equipo de desarrollo del capítulo. Ajá. En la parte de los créditos Profe, tenemos el mi director de computador se está quedando sin casting. Ya, batería. No importa que vaya a buscar el cargador. Sí, no hay problema, vayan. no hay problema. Ahí hay un montón de información más. Pero creo que es toda la que necesitamos el director, que fue lo primero. Ya. Voy a volver a compartir la pantalla de acá. Dirigido por la compañía Nickelodeon. Súper bien, Almendra, pero aparte de ser dirigido por la compañía Nickelodeon, fue animado por Craig Bartlett, este tipo de acá. Ya te mandé la información que tengo del capítulo. Mira, Nicolás, recuerda que tenemos que ser específicos solamente con lo que estamos hablando. En este caso, la información que tú me estás dando no corresponde al capítulo eh, del chico del pórtico, sino que corresponde a la serie A. Arnold. Estamos preguntando por el capítulo, solamente por el capítulo. esa fue la Género es información que yo infantil, muy bien, conseguí. Almendra. La duración del cortometraje, ¿vieron cuánto duraba? Yo sí duraba 11,47. Ya. 11:47, muy bien. Ya. Tenemos entonces todos los datos. Los voy a decir en voz alta nomás. Tenemos que el capítulo es El chico del pórtico y eso viene siendo, ahí perdí el chat, capítulo 3B de la temporada 1. Se llama 3B porque el primer segmento correspondía a otra parte de la caricatura, después se van a comerciales, después comienza la 3B. La animación es por parte de Nickelodeon. En específico, el director Craig Bartlett, que es el que les copié ahí en el chat. La duración del cortometraje es de 11.47 segundos. El género es infantil y comedia. Y Y drama. foto de portada tienen que agregarla a ustedes. Sigamos entonces con la Profesor, demás yo estaba información. viendo la trama en general del capítulo. Ya, muy bien, O sea, Nicolás. Eso también te va a servir para la próxima parte. Ahora, vamos a ver el ejemplo Aptus de Nahuel, una leyenda mapuche. Tenemos los elementos tal como los teníamos nosotros anotados. La idea es que sea así mismo. En un cuadradito, ustedes ponen el Craig título del Bartlett. cortometraje dirigido por el tipo de animación o la persona que animó, da lo mismo. La duración de los personajes, en este caso también podrían decir como animación dibujada, por ejemplo. Tenemos el género narrativo y la ¿Animado? foto de portada acá. ¿Dudas? No. Muy bien.
Michael Bartlett es un animador estadounidense conocido fundamentalmente por crear la serie de la Digamos, televisión la Oye parte de Arnold. la reseña era la que Nicolás estaba desarrollando. Tenemos que hacer una forma de introducir a nuestro lector al tipo de texto que se está trabajando. En este caso, van a hablar, ahí sí, van a hablar de, no sé, aquí está, de la reseña de manera breve, simple, sin spoiler, misteriosa y formal. O sea, nunca cuenten el final y tampoco cuenten cómo se va a desarrollar la trama, sino que simplemente ustedes se abocan a hablar de cuál es el problema principal que se está desarrollando. En el caso del chico del pórtico, ¿cuál era el problema? Que un chico tenía miedo de salir de su pórtico. Muy bien, Brandon. Y por otra parte, tienen que formar una tesis de qué es lo que desean abordar de, el capítulo. En este caso, tienen que hablar de qué creen que es importante recalcar de este capítulo. Diego Salinas, ¿qué opinas tú que es importante recalcar de todo este capítulo? Yo creo que es importante que el chico del pórtico logró salir de su pórtico. Ya, pero ten en cuenta que eso sería hablar del final. Tienes que hablar del problema en sí. Y Ah, no necesariamente tiene que ser el problema de salir del pórtico, porque había más temas. Por ya. ejemplo, eso de hacer que el niño sea una persona agresiva, o el tema del bullying, o el tema de la expectación social, que eso de lo que esperan todos de nosotros. O sea, como a uno lo ven, lo tratan. Ya, luego de eso puedes darle alguna vuelta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión que nos quiera compartir ahora? Yo, Adelante, Nicolás. aquí está la trama completa del capítulo en general. Espera, lo estoy buscando. Ya, ya la encontré. El chico del pórtico, el chico del pórtico trata de esto. Arnold y sus amigos juegan fútbol americano. Y Harold se burla de Arnold diciéndole que no sabe patear. Y Arnold le responde con un tiro tan potente que llega hasta el pórtico de una casa. Pero no es cualquier casa, es la casa del llamado chico del pórtico. Los chicos empiezan a comenzar historias terribles sobre él. Y entonces Gerald cuenta la leyenda del chico del pórtico. Según la leyenda, fue un niño abandonado en esa casa que ha crecido en ese pórtico y se convirtió en un chico agresivo que no permitía que nadie se acerque a su hogar. Arnold decide ir a recuperar el balón. El chico del pórtico le permite sacarlo, pero Arnold no se atreve a hacerlo. Nicolás, estás contando todo Arnold, el capítulo. Recuerda ser misterioso. Ya, mira, de todas maneras hiciste hartas cosas bien sobre el tema de la reseña. Empezaste a contar el tema del problema principal y cómo se iba a ir desarrollando. Sin embargo, cuando empezaste a contar cómo se estaba desarrollando el problema, tienes que cambiar eso. Por favor, Nico. ya. Spoiler. Por otra parte, muchachos, voy a mostrarles un ejemplo de... ¡Ay! Me equivoqué. Un ejemplo de tesis respecto del tema de Nahuel. En este caso, tenemos lo siguiente. Nuestra persona de Aptus trabajó con esto de acá. Puso que el cortometraje Nahuel se trata de una leyenda mapuche, bla, bla, bla. Tenemos los elementos de la leyenda. Y después de eso comienza diciendo lo siguiente. Considero que el cortometraje Nahuel, una leyenda mapuche, debiese ser abordado en la escuela porque permite abordar nuestras tradiciones y cultura nacional. ¿Cuál es la palabra clave aquí para saber que esto es una opinión? Considero. Considero, súper bien. En este caso, la persona de Aptus, no me acuerdo cómo se llama el profesor, em, nos da una opinión sin decirnos si es que debiéramos ver o no el capítulo, sino que él dice, como yo creo que esto de acá podría ser útil, ni siquiera dice si es bueno o es malo, dice que podría ser útil, porque de hecho dice que podría ser abordado en la escuela para abordar nuestras tradiciones. En este caso, ¿ustedes creen que tiene algún tipo de valor el capítulo del chico del pórtico? Vamos a dar 5 minutos para que escriban qué es lo que piensan ustedes, si es que el chico del pórtico tiene algún tipo de valor o no. Cronómetro, cuenta atrás, 5 minutos. Desde ahora ya.
Más chatear. Entonces, por el chat. Por acá. Recuerden lo siguiente, para poder tirar una tesis bien y que no sea solamente una opinión, tienen que decir qué es lo que piensan y por qué lo piensan. Ah, y también el conector. Esos 4 elementos son importantes. Mientras tanto están escribiendo, voy a ir a buscarme agua, espérenme un poquito. Voy a dejar ese paso. Ese está. Me vino a acompañar un regalón que se quedó solito hoy día. ¿De qué raza Tenemos una es? primera respuesta para demostrar que uno puede superar sus miedos. Muy bien. Tengan en cuenta también que, por ejemplo, el chico del pórtico no necesariamente superó sus miedos solo, sino que también tuvo ayuda. Aceptar ayuda es muy importante. Bueno, pedir y aceptar ayuda. Muy bien, Almendra, el tema de las burlas. Nos da una gran enseñanza, muy bien. Está súper bien, Almendra. Puedes utilizar este mismo texto para hablar de tu... Hoy se me están olvidando las palabras hoy día. Para Profe, hablar de tu escribimos. comentario. No, no me miro. Queda un minuto. Ah, por cierto, Almendra. em, Cambia el siguiente conector. Lo que yo pienso por yo creo que, o yo considero que, porque son un poco más formales. Solo esa corrección. Si quieren hacer este trabajo en Word también, yo no tengo problema. De hecho, hasta lo preferiría por el escrito, porque actualmente, si es que ustedes los van a contratar en cualquier empresa, casi nadie les va a hacer escribir en un cuaderno, francamente. Terminó. Profe, yo Lo ya envié mandé mi justo. respuesta. Muy bien. Igual. Ya. Tenemos. Nicolás nos habla de que, de todas maneras, a pesar de que hubo una solución del tema de salir y enfrentar tus miedos, lo que no hubo fue un tema del trabajo de la agresión. Muy bien, Nicolás. Me gusta que abordes ese tema porque es algo que poco se habla. Todo el mundo ve solamente lo positivo y la idea de la crítica es que vean tanto lo positivo como lo negativo. Primero, Eh, primero, mira, yo lo que hago al hacer una crítica, lo primero que hago es dar los puntos negativos y después Súper. Nico, ahora me pegaste más encima. positivo.
A ver, voy a continuar mientras tanto. Y Sé que al estás final, hablando, Nicolás, pero de verdad mm, que ahora, aparte de escucharse de bajo, se te escucha robótico. es normal en Zoom. Sí, es normal. Por ejemplo, Antonella en Google Meet. dice, se refleja el capítulo todo tipo de bullying, historias que ayudan y también nos deja una enseñanza. Muy bien. Antonella, está bien tu explicación, pero falta un poquito de desarrollo, explicando, por ejemplo, en dónde se ve el bullying y las historias de ayuda y y la enseñanza. Sigamos. Para ir terminando entonces, la tercera parte es empezar a hablar de 2 párrafos en donde podamos evaluar cuáles son los elementos del cortometraje. Todos hicieron acá esto, ¿cierto? ¿Esta tabla? Sí, muy bien. Esa tabla, sí, sí la hice. Ok, ok. Voy a estar durante esta tarde retroalimentándole la tabla por si acaso. Creo, si es que alcanzo. Ay, Dios mío, tengo tantos correos. Ya, pero de todas maneras, em, esta tabla de acá sirve para que ustedes, a través de los elementos que vieron, empiecen a evaluar si es que creen que el capítulo es bueno o malo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que lleguen a algo así. Ay, ¿verdad que está está en la próxima diapositiva? Sí, sí, está en la próxima diapositiva. Se los voy a mostrar de una pasada. Esto es de la clase 17. Estoy abriendo. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Un momento. Esto de acá solamente se los voy a mostrar porque lo vamos a empezar a trabajar la próxima clase. Tienen que evaluar 2 párrafos para evaluar el cortometraje de la siguiente manera. Tenemos tenemos el ejemplo Actus en donde dice el cortometraje permite abordar nuestra tradición y cultura nacional, em, porque retoma la leyenda del pueblo mapuche, la cual no es frecuentemente enseñada en la escuela. Además permite acercar a algunos del país al Bupudungún, que se encuentra traducida esta lengua y en las escuelas del país en gran mayoría no se enseña. Aquí se nos habla de los elementos observados dentro de la obra. En este caso vendrían siendo los elementos visuales, en donde se habla de cómo se trabaja, y el tema de los sonidos de la naturaleza y elementos visuales como ciertas tomas de imágenes. Estos elementos de acá fueron observados con anterioridad en esta tabla de acá. Así que utilizando esta tabla, ustedes pueden poner esa misma información dentro de su desarrollo para poder ir hablando de cómo creen ustedes que está el trabajo. Así que voy a cerrar esto de acá. Vamos a hacer el cierre rápidamente. Ahí está en grande. Ya. En síntesis, esto es lo que aprendimos hoy día. Pueden verlo después, más tarde en el Power, pero la idea es lo siguiente. Eh, Liseta Aliaga, ¿cuáles son los pasos de la crítica? ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los pasos que tiene que tener la crítica? Recuerden que estamos intentando aprender a leer este tipo de textos, que se llaman Eh, discontinuos. dice, desarrolla una tesis. Momento, Lisette. Recuerda que para poder leer este tipo de texto discontinuo tienen que primero entender la pregunta. En este caso yo pregunté por los pasos. Así que, ¿cuál es la línea que tienes que seguir? Em, es que no veo bien, profe. Estoy del celular y se ve chico. Ah, ya. Ok. Em, pero de todas maneras, Brandon te puede ayudar. Ok, Brandon, dale. Me pegué. Se pegó. Ahí sí. Eh, Brandon, alcancé a escuchar que dijiste ficha técnica, después dijiste introducción y desarrollo, ¿cierto? Sí. Muy bien, estos elementos son los que trabajamos hoy día. Por otra parte, tenemos de características, que es un texto mixto y que desarrolla una tesis. Martín Guerrero, la tesis, ¿con qué se fundamenta?
No, no he escuchado, ¿no? Disculpa, ¿qué dijo? Ah, ya. La tesis, ¿con qué se fundamenta? ¿Con qué se fundamenta? Ujú. Lo dice abajo. Fundamenta con argumento. Muy bien, en este caso está siguiendo esta línea. Crítica, características, desarrollo de una tesis, fundamenta con argumentos. Súper bien. Y decimos que la crítica es un texto mixto porque tiene Hechos y opiniones. hechos y opiniones. Muy bien. Este tipo de texto discontinuo es súper útil para poder trabajar en general en cualquier tipo de rubro, así que es bien importante que aprendan a leerlo. Por lo mismo me he estado esforzando este último tiempo en que haya Enseñar más con de su... esto y que aprendan a conseguir las líneas de trabajo. Ya, para la próxima clase la idea es que sigamos trabajando con la parte del desarrollo. Intenten hacer lo que puedan, lo que alcancen de la parte del desarrollo y la próxima clase vamos a ir corrigiéndolo con la profe Mariana, así que vamos a trabajar en grupos probablemente. Cerramos esto de acá. No me deja cerrar. Ahí sí. Me está pidiendo guardar. No guardar. Ya. Vamos a poner esto en Guarda, guarda. grande. A las 3 todos posen. 1, 2, 3. Listo. Ya. Estamos con la clase del día de hoy. Se me cuidan harto. Espero que tengan un buen almuerzo. Nos vemos el día de miércoles con la profe Mariana. Recuerden hacer sus tareas. Y también recuerden por Chao. favor etiquetar bien sus correos. Me han Ya, llegado chao. muchos problemas de gente que me manda correos, pero que no se le no está con la etiqueta de lenguaje, por ejemplo, y se pierden el tiempo. Así que es la información del curso, la clase, el nombre y eso. Ya, se cuidan. Ahora sí, chao, chao. Chao, chao. No sé, cuídense. Tomen desayuno, tomen almuerzo, tomen harta agua. Cuídense harto. Adiós, adiós, adiós. Ujú. Voy a cerrar la sala en 5, 4, 3.